Muy buenos días para todos, nuestros oyentes, televidentes. Dios los bendiga en esta hermosa mañana que Dios nos ha regalado. Damos la bienvenida a todos los hermanos que nos escuchan de la congregación, de otras congregaciones. Damos la bienvenida a las personas que nos escuchan en esta mañana y que quieren compartir un momento la palabra de Dios, escuchar de ella. Voy a estarlos invitando a que estemos abriendo nuestras Biblias en Hebreos capítulo 12. Y vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 8. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de su Santo Espíritu, pidiendo que Él sea dándonos entendimiento de lo que leemos. Amén. Se titula Puestos los ojos en Jesús. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Amén. La palabra nos enseña algo muy bonito en esta mañana, que aunque está hablando de disciplina, Dios a todos nos está disciplinando de alguna manera, y es porque nos ama, porque somos sus hijos. Haciendo una reflexión esta semana que ha transcurrido, la gente dice: vamos a tener muchas pérdidas económicas, pérdidas de vidas, vamos a perder trabajos, vamos a perder algunos hogares, mucha gente se está divorciando, muchos conflictos se presentan en las casas, y todo el mundo parece que está perdiendo, en todo el mundo, no es solo aquí en Colombia, sino a nivel global. Si ustedes se dan cuenta, las exportaciones acabaron, las importaciones terminaron, el comercio está detenido y toda esa cadena está siendo afectada. Sin embargo, la palabra que hemos leído nos enseña que hay un pueblo el cual va a salir victorioso de esta situación. Amén. Y es aquel pueblo que se humilla ante Dios en sus hogares. Miren, Dios es uno solo: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, los tres en uno. Y así como ellos son tres en uno, Dios nos invita en esta época a que nosotros en familia y en unidad estemos en nuestros hogares buscando de Él a través de su palabra, leyéndola, orándole. Si usted, persona que me escucha, en ocasiones no sabe qué hacer en su hogar, si vive solo, si vive con su esposa, con una persona, o si vive con sus hijos, en familia, busque de Dios, salga victorioso de esta situación. El único pueblo que va a salir ganando es aquel que se acerca a Dios en esta temporada que nos ha tocado, atípica totalmente, pero Dios quiere que salgamos victoriosos, y es la única manera de salir victoriosos. Vamos a orar, vamos a presentar este servicio delante de Dios en esta mañana. Amado Dios y Rey Celestial, Señor, una vez más nos presentamos delante de ti con un corazón contrito e humillado, porque reconocemos, Señor, que sin ti nada seríamos y nada tendríamos. Tú eres el creador de todo lo que hay existe, del universo entero.
Tú conoces la partícula más pequeña del universo como la más grande, porque tú la creaste, porque tú la hiciste, Señor, porque tu palabra sopló y dio vida. Padre Santo, nos presentamos, Señor, en esta hora, Rey Celestial, solicitando que sea tu amor y tu misericordia llenando nuestros corazones, nuestras vidas y nuestras familias. Que seas tú enseñándonos, amado Dios, a obedecerte, a amarte, a confiar en ti. Padre Santo, reconocemos que los tiempos actuales son difíciles para el mundo, pero para todos los que confiamos en ti y los que quieren empezar a confiar en ti, van a ser tiempos buenos, de paz, de tranquilidad, de búsqueda de tu palabra, de ti, Señor. Padre Santo, vemos en las noticias que hay volcanes en erupción, temblores, pandemias, epidemias, plagas, y tu palabra nos enseña que son señales antes del fin. Y tu palabra en Hebreos nos dice que nos estás disciplinando porque nos amas, porque nos llamas hijos. Por eso, Señor, nos presentamos ante ti como hijos, diciéndote: papá, necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu amor, necesitamos que nos abraces y nos des abrigo, Rey Celestial. Padre Santo, que nos permitas habitar a esa sombra gloriosa del Omnipotente. Tú eres dueño de toda la sabiduría y sabes cómo podemos salir de esta situación. Y la salida, Señor, está en tu palabra. Somos peregrinos en esta tierra. Nuestra ciudadanía pertenece al cielo, Dios amado. Enséñanos, háblanos, Rey Celestial, y gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, Señor, que se celebra en esta semana. No sabemos la fecha exacta, pero se celebra en esta semana. Y te agradecemos, Señor, porque resucitaste, porque eres primicia, Dios amado, de resurrección. Gracias, Padre Santo, porque nos amas con un amor sin condición, un amor grande y eterno, Padre Santo. Por eso en esta mañana queremos alabarte y adorarte, honrar tu santo nombre, porque eres el único digno de recibir, porque eres santo, eres hermoso, grande, glorioso, único y verdadero, Señor. Y no hay mejor lugar que estar, sino que estar arrodillados y humillados a tus pies, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Háblanos en esta mañana. Amén y amén. Los invito a que con sus palmas y con su voz alabemos y adoremos a nuestro Dios en este tiempo de alabanza y adoración, y que esté dispuesto su corazón a recibir la palabra que Dios tiene para nuestras vidas en esta mañana. Sí, amado Dios, nuevamente, Señor, en este precioso día, primer día de la semana, Señor, venimos para darte honor y para darte gloria, recordando este día tan glorioso para la humanidad, Señor, y para la cristiandad, Padre amado. Día en el cual, Señor, hace más o menos 2020 años atrás, después de haber estado en la tumba, Padre amado, después de estar allí, Señor, en la tumba, Dios del cielo, tu amado Hijo Jesucristo, Señor, tú lo levantas para gloria y honra de tu nombre y para mostrarle al mundo que Cristo vive, que la resurrección, Señor, es la columna vertebral de la cristiandad, de todo aquel que cree, Señor, y que hoy con tranquilidad, Señor, podemos invocar y glorificar tu nombre, porque sabemos que tú vives y reinas por siempre y por todos los siglos de los siglos. Damos honor, damos gloria a ti, Señor, en esta nueva mañana donde sabemos nuevas son tus misericordias, y rogamos, Señor, que tu presencia y tu mano de amor inunde nuestros corazones nuevamente, para que unidos, Señor, en oración
para que unidos en adoración y alabanza honremos, glorifiquemos, bendigamos tu santo y precioso nombre, Señor. Bendito seas, oh Dios. Te alabamos y te adoramos, Señor, y te damos toda la gloria, mi amado. Bendito seas, Señor. No saber agradar.
el honor. Y estamos inmensamente agradecidos por tu bondad infinita, por tu amor hacia nuestras vidas, que sin merecer nada, Señor, tú nos has regalado la vida eterna, Señor. Nos has llenado de tu gracia y tu poder, Dios mío, cuando andábamos separados de ti. Pero, Señor, tu amor y misericordia han venido a nosotros. Y nosotros, Señor, te damos gloria y te damos honra. Y te damos gracias por tu infinito amor y misericordia, Señor. Bendito seas, oh Dios. Alabado sea tu nombre, Señor. Bendecido seas, Dios Todopoderoso. Tú que vives, Señor, y tú que reinas para siempre y por todos los siglos de los siglos, Señor. Santo es tu nombre, Señor. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí, y lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé Que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo Nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. porque todo Lo sabes de mí cuando miras el corazón, todo lo puedes ver dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar
y sabes de todos los que en este momento estamos adorando y buscando tu rostro. Cómo están nuestras vidas en tu presencia, Señor, y lo único que deseamos es que nos ayudes a mejorar, a vivir conforme, Señor, a tus designios, ser conforme a tu corazón, Señor. Te damos gloria, Señor, te damos honra, te damos adoración y alabanza, Señor, porque tú eres el único digno, porque no hay otro Dios fuera de ti. Recibe, Señor, todo el honor. Recibe, Señor, toda la gloria. Bendito sea tu nombre, Señor. Santo eres, oh Dios. Algo está cayendo aquí. Está fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Eso fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Oh, santo, santo eres. Oh, Padre, gracias por tu presencia, algo está cayendo aquí. Esa fuerte sobre mí.
sabemos que tu presencia está en esta mañana con todos aquellos que invocamos tu nombre, Señor. Bendice a todos, Señor, los que estamos en este culto, Padre amado, adorando y bendiciendo tu nombre. Todos a la distancia, pero unidos en espíritu, Señor, para adorarte a ti, para exaltarte a ti, para darte la gloria y el honor solo a ti, porque tú eres el Rey soberano, el que reina, el que vive para siempre y por todos los siglos de los siglos. Bendito sea tu nombre, Señor. Santo eres, Señor. Aleluya. Golpe de espada es la alabanza, golpe de guerra que sale de Dios. Canto de gloria a la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Golpe de espada es la alabanza, golpe de guerra que sale de Dios. Canto de gloria a la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo, cantos de júbilo, cantos de júbilo. Golpe de espada es la alabanza, golpe de guerra que sale de Dios. Cantos de gloria a la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es un pandero con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo, cantos de júbilo, cantos de júbilo. Golpe de espada es la alabanza, golpe de guerra que sale de Dios. Cantos de gloria a la victoria en la batalla del rey. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo, cantos de júbilo, cantos de júbilo. Gloria a tu nombre. Sí, Señor. En medio de la prueba, Padre amado, adoramos y glorificamos tu nombre, porque tenemos fe y confianza en ti, Señor, en que tú, amado Dios, eres el que llenas nuestra vida. Eres el que en tiempos de angustia y dificultad, Señor, estás en medio de aquellos que invocan tu nombre. Uno mira tu palabra, Señor, y ven cómo los profetas, Señor, como Moisés, como Isaías, Eliseo, todos pasaban por tiempo de prueba, pero igual seguían anunciando tu palabra. Y tú, Señor, les bendecías, Señor, en medio de todas las circunstancias del diario vivir. Así, Señor, queremos nosotros honrar y bendecir tu nombre, sabiendo que no son días fáciles, Señor, pero que, Padre amado, deseamos de todo corazón tu mano de gracia, de poder y de amor sobre nuestras vidas. Amén, Señor. Amén.
Gloria sea el nombre del Señor. Nuevamente, muy agradecidos, de la mano de Dios estamos. Creo para ninguno ha sido, ni es, ni será fácil toda esta situación por la que estamos pasando, pero confiados y esperando en el Señor que su gracia, su misericordia, su amor y su poder nos siga llevando por el camino aún en estos tiempos de pandemia y de dificultad. Así que nuevamente les saludo a todos, nuevamente a los miembros de la congregación Japón Rubí, Iglesia Cristiana Filadelfia, Palabra de Salvación, a todos los que nos escuchan en las partes donde el Señor ha puesto en el corazón que quieran escuchar el mensaje de la palabra. Lo hacemos porque sabemos de la necesidad del pueblo de Dios y sabemos de la necesidad del no creyente de entender que hay un Dios soberano y eterno que quiere entrar a nuestras vidas y que mucho más en este tiempo de prueba Él está ahí, atento con su oído, atento con su mirada para llenar nuestro espíritu, para suplir nuestra necesidad espiritual y física. Así que no desmaye, sigamos orando, sigamos clamando, sigamos suplicando, porque el Señor está en medio de su iglesia. El Señor dice que nosotros, le decía al pueblo de Israel, ustedes son mi especial tesoro. Y en el Nuevo Testamento también nos dice, ustedes son mi real sacerdocio, mi pueblo escogido, pero para que anuncien las grandes verdades de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, qué bueno poder compartir en este tiempo, dándole la gloria al Señor, honrando su nombre, y que usted pueda entender hoy que cuando todas estas cosas pasen, si Dios quiere, en el menor tiempo posible, entonces usted esté buscando en adoración al Señor, porque en muchas ocasiones no lo hicimos por diferentes circunstancias y hoy tenemos un deseo vivo porque podamos ir a congregarnos como hermanos, a darnos un abrazo, a orar los unos por los otros. La Biblia dice allá en Hebreos, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Sin embargo, si esas cosas en el pasado pasaron, pues es tiempo de reflexión y de decir, Señor, cuando todo vuelva a la normalidad, yo quiero ir a adorar, quiero ir a glorificar tu nombre, Señor, con mis hermanos juntos para todos en unidad y en gozo, adorar y bendecir tu nombre santo, Señor. Así que los invito a todos, gracias damos por los que nos están viendo y están escuchando, y que esta mañana usted pueda decirle, Señor, yo quiero nuevamente que hoy tú me hables, Padre amado. Hoy nuevamente quiero que entres a mi corazón, Señor, y llenes de riqueza espiritual mi vida, todo mi ser, mi espíritu, mi conciencia. Dile al Señor que mi conciencia cambie, porque cuando la conciencia del ser humano cambia, hermanos, entonces hay transformación en la vida. Así que nuevamente vamos entonces a estar con la palabra del Señor en esta preciosa mañana, y qué bueno que usted abra bien sus oídos. El Señor dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice. Amén. Así que vamos a ir al Evangelio de Lucas y vamos a estar mirando el capítulo 24 y vamos a estar leyendo los versículos 1 al 5. Lucas capítulo 24 versículos 1 al 5. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de su Santo y poderoso Espíritu. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro
trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones de vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Padre, Señor amado, que esta porción de tu palabra y de lo que de ella se va a desprender para enseñanza de esta mañana, Señor, cale lo profundo del corazón como nos enseña, Señor, la Escritura. Señor, tú dices que esa palabra tuya ya en Hebreos 4:12, Señor, oh Dios, es como espada de los filos, Señor, que penetra hasta lo más profundo del alma y del corazón, Dios mío. Eso es lo que deseamos en esta mañana, que tu revelación, amado Padre, esté en nuestra vida, porque queremos ganar el reino de los cielos, Señor. Porque sabemos que la letra mata, pero el Espíritu vivifica, Señor. No es saber la Biblia, no es creer que hay un Dios solamente, sino que al leerla interiorice lo más profundo de nuestro ser, y que al creer en ti deseemos hacer tu perfecta y santa voluntad. Así que, Señor, aquí estamos nuevamente en esta preciosa mañana, primer día de la semana, Señor, donde, Padre amado, podemos todos en paz y tranquilidad sacar ese tiempo para adorar, para bendecir tu nombre y para escuchar del consejo de tu preciosa palabra, Señor. Así que damos gracias y pedimos la unción de tu Santo Espíritu para nuestra mente y para nuestro corazón, Señor, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Así que, en un día como hoy, amados hermanos, hace aproximadamente 2020 años, el Señor Jesús, después de haber estado en la tumba, dice lo que acabamos de leer, que vienen las mujeres y la primera persona que llegó al sepulcro fue María Magdalena, de la que dice la palabra el Señor había sacado 7 demonios. Esta mujer, desde su conversión, hizo o produjo más bien el Señor en su vida un cambio transformador tan tremendo, que nunca jamás se desprendió del Señor, y aún allí en la tumba fue la primera persona que fue a verle, porque ella quería retirarlo de allí, darle las siguientes cosas que había que hacer en la vida, o más bien en el cuerpo del Señor Jesucristo. Como también los apóstoles, ella no podía entender lo que el Señor les había hablado. La revelación del Señor se iba dando por momentos a la vida de ellos para que fueran entendiendo lo que estaba pasando en su momento. Así que en el momento de la crucifixión, en el momento de la muerte del Señor Jesús, todavía sus seguidores, los apóstoles, sus discípulos, los creyentes en general, no podían dar crédito a lo que estaba sucediendo. Habían visto, habían experimentado, habían hablado, habían caminado con el Señor, veían su gran poder y ahora lo veían allí inerte para ser llevado a la tumba. Y entonces las dudas asaltaban sus mentes. ¿Qué pasó aquí? Y en un momento dado, inclusive sus corazones, sus vidas,
entraron en un tiempo de angustia, de pánico, de duda, de no poder entender lo que estaba sucediendo, al punto de no salir, al punto de que se metieron allí en una casa de los mismos discípulos y estaban temerosos, no sabían qué hacer por lo que estaba pasando, porque los asaltaba el temor y la duda. Esa es una historia del ser humano que siempre nos sucede. Hoy aún a los hijos de Dios les asalta la duda de que qué pasará, de que en este tiempo de esta pandemia qué será de nosotros, y vemos muertes a diario y no sabemos a quién le toque el día de mañana. Así estaban los discípulos sin entender qué estaba sucediendo en ese momento. Esta incertidumbre, desde la muerte hasta el día de la resurrección del Señor, para ellos debió tornarse muy, pero muy larga. Pero a medida que el tiempo pasaba, el Señor les revelaba su palabra, y entonces ellos comenzaban a acordarse de aquellas cosas que el Señor les había dicho, de lo que proféticamente el Señor había comentado con ellos. Y es algo que un verdadero creyente en Dios debe tener muy en cuenta. Y es que aunque con los hechos de la crucifixión, aunque fueron días muy sombríos, igual el de la resurrección es un día muy brillante. Si la crucifixión y muerte fueron días sombríos, cuando ellos empiezan a ver lo que pasa, cuando el Señor se empieza a revelar y vuelve nuevamente a ellos, les empieza a acordar lo que el Señor les decía cuando estaba juntamente con ellos caminando. Y entonces, si el Señor no hubiese resucitado, vana sería la fe. Los discípulos se habían quedado allí, metidos en su casa, temerosos, con miedo, y no habría pasado nada, y hoy no estaríamos ni siquiera predicando esta palabra. Por eso, amados hermanos y amadas personas que nos escuchan, entiéndelo. Un día como hoy, domingo, primer día de la semana, que estamos celebrando cuando el Señor Jesucristo vuelve de la muerte a la vida, es el día más importante para el cristianismo. Es un día en el cual debemos mirar por la esperanza que el creyente tiene, porque si el Señor no hubiese resucitado, vana sería tu fe, vana sería mi fe. Por eso es que cada acto de tu vida debe llevar el acordarse de que el Cristo de la gloria resucitó, y que, como vamos a ver más adelante, Él no resucitó para dar un espectáculo. No, Él resucitó para decirte a ti y a mí que hay vida después de la muerte, y que el único que tiene el control sobre la misma es el Cristo de la gloria, es el Dios soberano, poderoso y omnipotente. Entonces, el retorno de Cristo a una vida corporal glorificada, 3 días después de su muerte, constituye con la cruz la base fundamental del Evangelio. Es la base fundamental, porque ¿qué hubiese pasado si todo el Antiguo Testamento que se escribió de ese pueblo, desde que el Señor toma a Abraham para decirle que de él vendrán cosas grandes y poderosas para todos los habitantes de la tierra, y desde el Antiguo Testamento profetiza lo que va a suceder, que Él mismo va a venir en su Hijo Jesucristo y nos va a dar vida eterna, y hubiese muerto allí en la cruz
y no hubiese resucitado, ¿qué sería de nosotros? Dice el apóstol Pablo, seríamos miserables en nuestra vida porque ninguno podríamos tener salvación y vida eterna. Entonces, la muerte y la resurrección de Cristo, déjenme decirles, es el día más importante y glorioso de toda la cristiandad. Primera a los Corintios 15, 3 y 4 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es que eso ya estaba escrito desde la antigüedad. Todo lo que ha pasado, entiende, es lo que deseo en mi corazón en estos días que hemos hablado, es que puedas entender esa obra poderosa, magnífica, gloriosa del Dios de los cielos, para que todos nosotros tengamos salvación y vida eterna, es decir, para que todos nosotros podamos ir al cielo y vivir eternamente con el Dios de gloria y de poder. Así que el tema de hoy es: Él vive. Él vive, entiéndelo. No como en otras religiones. El cristianismo proclama al Cristo resucitado, al que hace en nuestras vidas grandes cosas como lo hizo en los apóstoles, como en el Antiguo Testamento, presentándose en las teofanías, hizo por todo su pueblo. Porque el Dios de poder y gloria, que creó los cielos y la tierra, el universo y todo lo que hay, es un Dios que también mira por su creación, que bendice a su creación y que no quiere que nadie se pierda, a no ser que tú quieras perderte. Pero el Dios en que nosotros creemos es un Dios de amor y de misericordia, que siempre nos está hablando para bendición de vida eterna. Así que vamos a ver 3 puntos esenciales en esta mañana, basados en lo que hemos acabado de hablar. 1. La resurrección del Señor Jesucristo, porque eso es lo más importante para después mirar que nosotros también vamos a resucitar. Así que la resurrección del Señor Jesucristo está predicha, está profetizada desde el Antiguo Testamento y está reprendada por las mismas profecías del Señor Jesús a sus discípulos. Entienda esto. Desde el Antiguo Testamento hay gente que dice, hay personas, dicen, pero es que el Antiguo Testamento prácticamente no habla de la resurrección. Claro que sí habla. No habla como en el Nuevo Testamento, donde el Señor dice, yo soy la resurrección. Pero en el Antiguo Testamento tú vas a notar que hay resurrecciones de personas, que hay hombres de Dios que creen y dicen lo que es la resurrección para sus vidas. Vamos a mirar algunas partes para que entendamos que en el Antiguo Testamento el Señor nos dice estas cosas. Por decir, en el Salmo 16, 9 y 10, aunque hay más, pero voy a leer al menos este salmo. Ustedes saben que los salmos de David, más o menos en la mitad de sus salmos, en David, él habla de el Señor Jesucristo. Él profetiza mucho sobre estas cosas, y en el Salmo 16, 9, 10 dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, decía David. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, o sea, en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aunque esta palabra se da para el Señor Jesucristo, está dada en el Antiguo Testamento 1000 años antes del nacimiento de Cristo, y estamos hablando de 3000 años a hoy.
donde ya el salmista entendía, el rey David entendía que habría resurrección de muertos. Es importante entender esto. También en el Nuevo Testamento, en Mateo 16, 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, y les declaró antes de su muerte, lógicamente, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. El Señor fue enfático, fue claro en hablarle a sus discípulos, a los apóstoles, de la resurrección. Pero en su momento ellos no entendían. Decían: ¿cómo así? ¿No va a ser muerto y va a vivir? ¿Cómo es eso? No podían entender. Pero el Señor, poco a poco, y después de su muerte, es que empieza a revelarles, a meter su palabra en lo más profundo del corazón, para que ellos entiendan lo que el Señor les había hablado. La muerte del Señor Jesús fue constatada debidamente por las autoridades civiles y eclesiásticas del momento, quienes tomaron todas las precauciones para dar por sentado su deceso. Si usted mira a las autoridades religiosas, les interesaba saber y entender que ese que se llamaba rey de los judíos tenía que estar allí en la tumba. Y le pidieron a Pilato y le dijeron: denos guardias, porque es que él dijo, estando en vida, que es que resucitaría al tercer día. Ellos se olvidaron de lo que la Escritura decía. Y entonces denos guardias, porque de pronto no vaya a ser a sus discípulos roben el cuerpo. Y Pilato dio la orden, le dijo: listo, lleven la guardia que necesiten. Y allí la pusieron en el sepulcro hasta ese día que, según ellos decían, resucitaría, pero que no entendían que era una verdad poderosa de Dios para aquellos que creen. Igual, el hecho de la resurrección ha quedado con pruebas exentas de toda duda. Las autoridades civiles y eclesiásticas jamás encontraron el cuerpo, y los discípulos no iban a esconder el cadáver del Señor Jesús, pues aún llegaron al martirio, al destierro y a la muerte por declarar su fe. Nadie va a dar su vida por algo que no cree, y mucho menos cuando se habla de todas las personas, apóstoles, que vieron la obra y la vida del Señor Jesucristo, y su muerte y su resurrección. Ellos dieron su vida porque tenían fe, porque creyeron y porque vieron. Fueron personas de primera mano las que cuentan lo que pasó en esos días, y las autoridades no pudieron decir que el cuerpo del Señor lo tenían en alguna parte, porque los más interesados en que apareciera el cuerpo eran las autoridades civiles y las autoridades eclesiásticas. El Cristo resucitado se apareció a los que creían en Él. La palabra habla de más o menos 10 veces que el Señor se apareció a sus discípulos. El Señor se aparece a los que creen en Él. A los que se rehúsan a creer, el Señor no se va a revelar jamás. Por eso a Herodes, que fue llamado en atención por el mismo Juan el Bautista, por el mismo Señor, a Pilato, que aún se lavó las manos, ¿para qué el Señor iba a revelarles que Él había resucitado si ellos igual no iban a creer? Pero los que sí esperaban, aunque con dudas, aunque con miedos, eran sus apóstoles, eran sus discípulos, que aunque no entendían, querían que pasara algo que ayudara a su fe. Y por eso el Señor se les presenta única y exclusivamente a ellos.
Por decir, cuando hablamos de los gobernantes, allá en Mateo capítulo 2, versículos 1 al 3, no lo vamos a leer aquí literalmente, sino recordamos lo que allí pasó. Y dice que unos sabios de Oriente, unos magos de Oriente, quienes por allá parece ser de Babilonia, de Asiria, de Siria, por allá esas partes lejanas, dice que vinieron y hablaron con el rey Herodes, con los ancianos del pueblo de Israel, y les dijeron: oiga, venimos porque Dios nos ha guiado por medio de una estrella para decirnos que ha nacido el Salvador del mundo, el Rey de Israel. Dice que los de Jerusalén, los ancianos, sacerdotes, escribas, fariseos, herodianos, todos se turbaron. No entendían lo que pasaba. Ellos sabían que la palabra decía todo eso, pero no querían entenderla, y mucho menos Herodes. Pero estos sabios de Oriente, y vinieron y trajeron cosas preciosas para el Señor, y vinieron a adorarle. Y mire de dónde. Por eso el Señor dice en su palabra, por allá en Juan: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Entonces, el Señor se revela a quienes verdaderamente desean y anhelan saber de Él con un corazón sincero, con un corazón dispuesto a recibirle, con un corazón dispuesto a obedecerle. Los testimonios son muy numerosos, y todos esos testimonios en la palabra de Dios concuerdan. Ejemplo, testimonios como de las mujeres, María Magdalena, y las otras mujeres, María, la hija de Jacobo, dice, la madre de Jacobo, otra creo María Salomé, algo así. Bueno, fueron las que estuvieron allí de primero. Los mismos discípulos que caminaron con el Señor y después fueron a la tumba y vieron solamente los lienzos y las cosas que el Señor tenía puestas, y es más, dice que estaban dobladitas, estaban bien puestas allí en el sepulcro. Los mismos guardias que estaban allí, ustedes saben que los guardias, si dejaban escapar un prisionero o dejaban de hacer algo de su trabajo, eran dignos de muerte en esa época. Pero dice que los principales les dieron dinero para que callaran ante Pilato y que ellos los ayudarían. Pero ellos fueron testigos de lo que pasó. Los mismos ancianos, el día que el Señor muere y resucita, entendieron, y muchos dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Dice que el Señor se apareció a los apóstoles en diferentes partes. Hubo un momento donde se les apareció a los 10. No estaba allí Tomás, pero después se le apareció juntamente con Tomás a los 8 días siguientes para decirles: aquí estoy. Habló con ellos, comió con ellos, compartió con ellos, les dio instrucciones. Y en 1 Corintios 15, 5, 8, el Señor, a través de la carta del apóstol Pablo, nos enseña lo siguiente. Y dice: y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, o sea, otros ya han muerto. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, dice el apóstol Pablo, me apareció a mí. Porque ustedes recuerden, Pablo fue perseguidor de la iglesia. Pero no importa lo que tú hayas sido, el Señor quiere salvarte. El Señor, a través de la predicación, a través de que reconozcas que Él murió en la cruz, que derramó su sangre por ti, pero que al tercer día resucitó, entonces tú también vas a tener vida eterna. Y si comienzas a hacer lo que Dios dice, Él se revelará a tu vida. Tenlo por seguro.
Él se revelará a tu vida. Entonces miramos aquí que los testimonios eran muchos de lo que se hablaba, de lo que había pasado. Recuerden el testimonio de los dos discípulos que iban hacia el camino a Emaús y el Señor les salió al encuentro. Y después ellos fueron y le contaron a sus discípulos. Y después se apareció a Pedro solo. Y después en Galilea a todos. Las apariciones en esos 40 días fueron grandiosas para que los apóstoles entendieran que no estaban solos, que el Señor tenía que irse y que ellos tenían que seguir haciendo la labor que el Señor había comenzado. Y hoy que nosotros también tenemos que seguir haciendo la labor que el Señor y después los apóstoles y todos aquellos hombres y mujeres de Dios han hecho a través del tiempo, a través de la historia de la iglesia. Así que esto no fue, ni es, ni será una invención humana. Tenga cuidado con eso, porque muchas personas, muchos seres humanos dicen eso son fábulas de tiempos atrás, que son bonitas, historias que al contarlas uno como que se contriñe de espíritu y sí. No, eso no son fábulas, es una realidad de que el creador de los cielos y de la tierra, el soberano de todo lo que hay y existe, vino en carne y dio su vida en la cruz y derramó su sangre para darnos vida eterna, y al tercer día resucitó para decirte: aquí estoy para bendecirte, para ayudarte y para llevarte a mi reino. Eso es lo que tienes que entender y agarrarte de la mano del Cristo de la gloria. Así que no es, ni fue, ni será una invención humana. Es la realidad, es la verdad que te llevará al disfrute de la vida eterna con Dios. Tenlo por seguro. Entonces, ¿cuál es el efecto o resultado de la resurrección? Y vamos a ver dos cositas aquí. Uno, para el Señor Jesucristo, y dos, para los creyentes. ¿Cuál es ese efecto? ¿Cuál es ese resultado? En el caso del Señor Jesucristo, Él es declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección. Es declarado Hijo de Dios con poder. Romanos 1, 2 y 4, en la palabra de Dios para todos, dice así: Dios había prometido estas buenas noticias a su pueblo desde hace mucho tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras, que es lo que hablamos hace un momento. Las buenas noticias tratan del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Como humano, Él nació de la familia de David, pero por el poder de Dios a través del Espíritu Santo fue declarado Hijo de Dios al ser resucitado de entre los muertos. Y alguien dice así, pero es que hubo otras resurrecciones. Vamos a ver un poquito más adelante. Claro que sí, pero todos los que el Señor por su poder resucitó o dio el poder a sus apóstoles o a sus profetas para que resucitaran, murieron. Están en las tumbas, pero el Cristo de la gloria, como dijimos al principio, Él vive. Su tumba sigue vacía. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, podemos entender que el Padre le ha otorgado todo poder en el cielo y en la tierra. Eso es lo que dice la palabra. Este es el efecto, el resultado de la resurrección para el Señor Jesucristo, declarado Hijo de Dios con poder, y le otorga todo el poder en el cielo y en la tierra. Así el ser humano no quiera saber de Él o haga las cosas contrarias, el poder en todo el universo
es del Señor Jesucristo. Y entonces, ahí en Mateo 28, 18 nos declara esta gran verdad. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La potestad del universo la tiene el Señor, única y exclusivamente Él. Y vendrá en su segunda venida para restablecer su reino. Alguien dice: bueno, pero ¿por qué no viene de una vez y hace estas cosas para que no pasemos estas pandemias y tantas cosas que pasamos? No, todo a su tiempo. El Señor dice que Él espera y tiene misericordia porque desea que todos lleguen al arrepentimiento, que todos lleguen a la vida eterna. El Señor está esperando que tú hagas una confesión de fe verdaderamente delante de Él. El Señor espera que tú digas: Señor, te recibo como a mi Salvador personal. Creo que tú moriste por nosotros y creo, Señor, que tú resucitaste para darnos vida y vida en abundancia. Y ahora entonces quiero caminar conforme a tu designio. Eso es lo que el Señor anhela de nosotros y por eso espera. Y el efecto y resultado de la resurrección para el creyente es que la resurrección hace posible nuestra salvación, pues tenemos al intermediario, tenemos al abogado, al único que siempre está abogando por nosotros. El Señor Jesucristo dijo: yo me voy y me sentaré a la diestra del Padre, y allí abogaré a mi Padre por todos y cada uno de ustedes. Necesitas un abogado que te saque de la perdición, que te saque del lodo cenagoso, que te saque de las tinieblas, de la esclavitud del pecado. Ese es el Cristo resucitado, que está allí en los cielos, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y es el único intercesor, no hay otro. Por favor, entiéndalo, Él es el único intercesor. Bendito sea el nombre del Señor. Hebreos 7, 24, 25, la Nueva Versión Internacional nos dice al respecto de lo que estamos hablando: pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por eso puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Hay confesiones religiosas que no creen sino en el Padre y no creen en el Hijo y en el Espíritu Santo de Dios. Y la Biblia es clara diciendo por allá en Primera de Juan: el que no cree en el Hijo no cree en el Padre. Por lo tanto, el que no cree en el Hijo no tendrá vida eterna. Es muy importante entender la obra del Cristo de la gloria en la cruz y después en su resurrección. La resurrección del Señor Jesús es la firme garantía para el creyente y es la invitación para que todo ser humano crea y obtenga la salvación. Yo recuerdo alguna vez evangelizando a una familia, había una persona que escuchaba de lejos y de pronto se interesó en esto de la resurrección y ahí sí se acercó. Y entonces me dijo: mire, yo creo en todas esas cosas de Dios, pero eso de la resurrección sí ya, es que el mismo levantarse de los muertos, eso sí ya es como ficticio. Entonces, si yo no creo en la resurrección de Cristo, entonces van a ir mi fe, porque ¿a qué voy o qué estoy haciendo? Entonces, la invitación es a que creamos para obtener salvación del alma. Juan 11, 25 y 26 dice, lo voy a parafrasear un poco, dice que cuando el Señor Jesús le avisaron que Lázaro estaba muy mal,
y después le dijeron que estaba muerto, el Señor vino a Betania, vino a donde sus amados amigos, Marta y María, Lázaro. Ya cuando él vino, hacía 4 días, lo habían enterrado, lo habían llevado a la tumba, estaba ya dentro de una tumba. Y entonces el Señor viene y se encuentra con su hermana Marta. Y dice que el Señor Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, vivirá eternamente. Tremenda palabra. Y le dice a Marta: ¿crees eso? Dijo: claro, Señor, yo sé que resucitaremos en el postrer tiempo. Ella tenía la idea de que sí había resurrección, pero lo que no tenía bien colocado en su vida era que el Señor podía levantar a Lázaro de ahí. Y entonces, aunque el Señor dice que Él lloró por todo esto, fue a la tumba, invocó a su Padre para que todos pudieran creer, y hizo que Lázaro, después de 4 días de muerto, saliera de la tumba. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. Y en el postrer tiempo tú y yo resucitaremos. Y vamos a ver para qué vamos a resucitar más adelantico. Punto 2 de los 3 que les digo. Resurrección de los creyentes. La resurrección de los creyentes es la columna vertebral y fundamento de la fe cristiana. El Antiguo Testamento contiene muchas alusiones sobre el tema. Profecías claras, relatos de resurrecciones que demuestran el poder de Dios sobre la muerte. Pero sabe que el ser humano, como antiguamente y hoy, sigue buscando a través de la ciencia, a través de muchas cosas, la inmortalidad. Y no quiere entender lo que Dios le dice en su palabra. Mire, hay un ejemplo que me agrada mucho. Por allá, en Isaías capítulo 40, los versículos 21 y 22, ojalá usted los anote y después los lea con detenimiento en su hogar. El Señor habla y dice: no saben, no entienden, no escuchan, no se les ha dicho, no se les ha enseñado, aún desde la fundación del mundo. Dios está sentado sobre la redondez de la tierra. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Para mirar esa parte que el ser humano busca y busca cosas. Por allá en los años 1500 más o menos, un hombre llamado Cristóbal Colón empezó a mirar una teoría y a decir: yo creo que la tierra es redonda. La gente de ese entonces no pensaba en eso, o decía: no, la tierra es cuadrada, otros decían es octagonal, otros triangular, otros de una manera, otros de otra. Pero él no solamente pensaba en eso, sino que dijo: voy a ir a mirar a ver cómo es la cosa. Y buscó ayuda de unos y otras personas para hacer ese viaje, porque no era un viaje de algunas monedas, sino de mucho dinero. Y dice que acudió a unos reyes en ese momento allí en España, los reyes católicos, y ellos le dijeron: sí, lo apoyamos, y todo el mundo lo apoyó. La historia dice que salió de Puerto de Palos de Moguer a mirar cómo era la cosa, pero nadie leyó la escritura. Se había evitado todos esos costos. La escritura ya en Isaías, escrita 700 años antes del Cristo de la gloria, es decir, más o menos 800 años después del Señor Jesucristo, o más bien, 1500, 2200 años después de Isaías, o antes de Isaías, y dice
que si él se hubiese dado la tarea, o aquellos reyes o las personas, decirles, no, mire, lo que usted dice es cierto, porque es que la Biblia lo dice, la palabra de Dios ya lo dice, se habían evitado todas estas cosas. Entonces, el ser humano no quiere entender y va y hace cosas y busca la inmortalidad de una y de otra manera, cuando el Señor nos da la llave para que entendamos todo esto. Ejemplos de la resurrección en el Antiguo Testamento hay muchos. Voy a citar al menos cuando Job, en el capítulo 19, versículo 25 en adelante, este varón exclama y dice, yo sé que mi Redentor vive. Y entonces él dice, y yo sé que él va a estar sobre la muerte. Yo sé que aún del polvo él me sacará. Y estos ojos lo verán, dice, que aunque mi carne, que aunque mi piel se destruya, mis ojos lo verán a él, y no otros ojos, sino los míos. Había una convicción en Job de que el Señor le resucitaría. Este hombre, de uno de los libros más antiguos de la Biblia, creía que aunque podía morir, el dueño de su alma era el Señor y él lo volvería a la vida. En el Salmo 49:15, en la versión internacional, el salmista David dice, pero Dios me rescatará de las garras del sepulcro y con él me llevará. Convicción. ¿Qué convicción tienes tú hoy en día sobre ese asunto? ¿Cuál es tu convicción para entender que si un día ya no estás, tienes la esperanza de que Dios te levantará? Sí, Dios te va a levantar y me va a levantar a mí. Y vamos a mirar más adelantico para qué podemos ser levantados. Vemos otros relatos, por decir, vemos cómo el Señor le da el poder a Elías para que al hijo de la viuda de Sarepta, que en un momento dado muere, él lo resucite. O vemos también a Eliseo con otra viuda por allá en Sunén, donde dice que también hubo resurrección de su hijo por medio del profeta y por el poder de Dios. O también vemos allí, estamos hablando del Antiguo Testamento, al mismo Eliseo, cuando dice que él ya había muerto. Dice la Biblia, murió de la enfermedad que tenía. Hay muchos hijos de Dios que a veces dicen, no, yo no creo que me vaya a morir, yo estoy bien con el Señor. No, la Biblia dispone que todos, creyentes y no creyentes, mueran una sola vez y después de eso el juicio. Y dice que Eliseo ya muerto, lo enterraron, estaba allí enterradito. Y de pronto a ese cementerio donde estaba él, llevaron a una persona a enterrarlo. Y de pronto vinieron bandas armadas, los iban como a atracar, eran bandidos. Y del susto de las personas que llevaban el cortejo fúnebre, botaron al muerto, lo mandaron allá. Y justo cayó encima de los huesos de Elías, de Eliseo. Y dice la palabra que al caer allí, el muerto se levantó. Yo me imagino a los bandidos, yo me imagino eso. Pero Dios demostrando su poder y demostrando en la Santa Escritura, en el Antiguo y Nuevo Testamento, su poder y de lo que va a hacer también con nosotros. Vemos también dos arrebatamientos en el Antiguo Testamento. El Señor habla del arrebatamiento de su iglesia y nos deja ver en el Antiguo Testamento que sí lo va a ver. Elías, ese gran profeta de Dios,
Dice que es arrebatado en un carro de fuego y no ve muerte. Dios lo lleva. Y vemos también al principio de la creación del hombre como un hombre como Enoc dice, y él caminó con Dios y Dios lo llevó. No se supo más de Enoc, dice Dios lo llevó. Todo esto nos indica el poder de Dios. Todo esto indica que Dios es el grande, el poderoso, el que tiene el poder y que no debes ir a buscar la inmortalidad y la buena vida en otra fuente que no sea el Cristo de la gloria, el Cristo resucitado. Entonces, esto nos dice que el poder de Dios obra sobre la muerte y que los amados de Dios pueden escapar inclusive a la tumba. Cuando veamos lo que llamamos el arrebatamiento de la iglesia, dice que los que han muerto en Cristo resucitarán primero. Y después los que estén vivos y hagan lo que el Señor dice, estén viviendo en obediencia conforme al Señor. No solamente los que creen, sino los que en obediencia están en el Señor. Entonces dice, los arrebatará. Sus cuerpos mientras suben a las nubes serán transformados, porque estos cuerpos no heredan el reino de los cielos. Es decir, habrán muchos, no sabemos si somos nosotros u otros, no verán la tumba. Pero todo esto el Señor lo tiene en su palabra para todos aquellos que lo aman y creen a la Escritura. En el Nuevo Testamento también vemos a la hija de Jairo, como el Señor en esta muchacha, que después de que va allí por la calle anunciando el Evangelio y haciendo prodigios y maravillas, vienen un principal de la sinagoga y le dice: Señor, mi hija está que se muere, por favor, vamos a mi casa, ayúdame. Y le digo: ya voy. Pero en ese lapso de tiempo, una mujer vino a los pies del Señor a suplicarle otro favor, cogió su manto, se formó un alboroto por todo esto, se demoraron, y de pronto alguien de la casa de Jairo vino y le dijo al principal: mira, no molestes más al maestro, tu hija ya murió. Sin embargo, el Señor le dijo: no, tu hija no ha muerto, está dormida, vamos. Pero dice la Escritura que todos se burlaban de él. Y cuando él llegó allí a la casa, dijo: la niña duerme. Y volvieron, y dice, y todos se burlaban de él. Por eso el Señor no dejó sino que entrara el principal, la mamá de la niña, Pedro, Jacobo y Juan, y le dijo: todos se me salen de aquí. Por eso, porque el Señor no se va a revelar a los que se burlan de él. El Señor no se va a revelar a los que no creen en él. Él se revela a los que tienen fe y aman al Señor. Y allí dice, la resucitó. Otro fue el hijo de la viuda de Naín. Dice que el Señor tuvo misericordia, se compadeció de una mujer viuda que acababa de perder a su hijo, lo único que tenía. Y cuando iba al cortejo fúnebre, el Señor paró el cortejo, dijo: mujer, no llores. Y se acercó y le dijo al muchacho: levántate. ¿Y qué pasó? El muchacho se levantó. El Señor Jesús, Él mismo, con su poder, y toda la gente se maravillaba, y toda la gente decía: ha llegado un profeta diferente, este es el Mesías, el esperado. Pero esos mismos que vieron todo eso y dijeron eso, después dijeron: crucifícale, crucifícale. Pero bueno, yo creo que después de todas estas cosas y la resurrección, aún muchos de estos que habían hecho esas cosas se arrepintieron, así como nosotros también vivíamos mal en un tiempo y nos hemos arrepentido, y el Señor hemos hallado gracia en Él. Podemos mirar más resurrecciones en el Nuevo Testamento. Dorcas, una mujer por la cual el Señor
una muchacha que el Señor a través de la vida de Pedro la resucitó, Lázaro. Dice la Biblia que cuando el Señor Jesucristo murió, muchos santos se levantaron de sus tumbas y se hicieron ver en el pueblo de Israel. No dice si subieron hacia el Señor en el arrebatamiento o volvieron a sus sepulcros, no lo dice. Yo creo que subieron a donde el Señor, pero lo importante no es eso. Pero dice que muchos resucitaron y se aparecieron a la gente en ese tiempo. Y por último, para mirar otro, a través de la vida de Pablo, dice que un muchacho, al estar predicando Pablo en una parte, había un muchacho en un tercer piso, sentado allá en una ventana. La ventana de ese tiempo no eran como las de hoy, era solamente el hueco, y le cogió el sueño y se fue abajo. Y dice que aquí cayó muerto, allí cayó muerto, pero que Pablo vino, lo abrazó, oró y les dijo: el muchacho vive, y siguieron en el discurso. Muchas de estas resurrecciones vemos, ustedes ya lo notan tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, como para decir que no hay resurrección. Eso no tiene peso ni tiene sentido. Y aunque los saduceos de la época del Señor, que eran los sumos sacerdotes, Caifás y Anás, ellos no creían en la resurrección, pero veían con sus ojos y no querían creer. Así que entonces terminamos mirando el punto 3, y ya con esto voy culminando, amados hermanos: la resurrección de los no creyentes. Ponga atención: o eres creyente o eres no creyente. Y cuando digo estas dos cosas, no creyente no es decir sí, yo creo, no. Es decir, creo y vivo conforme a lo que el Señor Jesús me habla en su palabra. Eso. Entonces la Biblia enseña claramente que habrá dos resurrecciones: la de los creyentes para vida eterna y la de aquellos o aquellas que no se han acogido al Salvador para juicio y para confusión perpetua o eterna. Cuando usted mira la Escritura, en Daniel capítulo 12, versículo 2, dice la palabra del Señor así: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. También en el Nuevo Testamento, en Juan 5, 28 y 29 dice: no os maravilléis. Esas son palabras del mismo Señor Jesucristo. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Entiende? Hay algunas religiones que dicen que el infierno no existe, que el ser humano malo simplemente será destruido por Dios y desaparecido. No, aquí la palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Daniel dice: unos serán despertados para vida eterna con Dios, otros para vergüenza y confusión perpetua. Y el Señor en el Nuevo Testamento, mira, o al mirar esa palabra de Daniel, lo que está ratificando. Dice que escucharán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Luego es una mentira de que el ser humano sencillamente malo no se volverá a saber nada de él. No. El Señor mismo dice que a los que no hacen lo que el Señor dice, no les queda sino una horrenda expectación y hervor de muerte, y que entonces allí en el infierno, que Él destinó, ojo, para el diablo y sus ángeles, no para nosotros,
pero que los que no hacen lo que Dios dice irán allí también. Los que no estén escritos en el libro de la vida irán allí también. No quiero que con eso usted tenga temor o diga, ahora nos están señalando y nos están diciendo que somos malos. No, todos hemos sido malos, todos. Aquí nadie puede decir que ha sido bueno. Pero todo esto de la muerte, resurrección de Cristo, toda la obra del Cristo de la gloria, si la atesoramos en lo profundo de nuestro corazón, pedimos perdón y confesamos nuestro pecado y vivimos conforme a lo que Dios dice, entonces, si un día morimos, saldremos a resurrección de vida eterna. Y si no hemos muerto y el Cristo de la gloria viene por segunda vez, como lo va a hacer, entonces dice que nos llevará juntamente con Él al cielo. Entiéndelo y vive una vida que agrade al Señor. Mire que en este tiempo de pandemia tienes que entender que Dios nos está dando la oportunidad de escuchar, de entender mejor su palabra. Entonces, esto quiere decir que hay primera y segunda resurrección. Cuando usted lee Apocalipsis, la Biblia dice que los de la segunda resurrección, que será después del milenio de 1000 años, donde el Señor reinará juntamente con los que hicieron todo el bien, dice que en esa segunda resurrección ya no habrá salvación. Ya nadie podrá ser salvo. Todos los que allí resucitan es para condenación eterna, dice la Biblia. Entiéndelo. Si tienes miedo por eso, es porque no estás bien con Cristo. Entiéndelo. Pero si tienes a Cristo en tu corazón, no habrá miedo, porque sencillamente esperas para ir con el Señor a la eternidad. Concluyo diciéndoles, la muerte y resurrección de Cristo son los fundamentos y pilares de la cristiandad. Ninguna religión en el mundo habla de su líder resucitado. Solo el cristianismo. Y no es fábula, pues Él cambia la vida de todo el que en Él cree. Él vive y quiere meterse en el corazón de todos aquellos que le quieren recibir. Padre, precioso y soberano Señor, nuevamente te damos gracias por esta tu bendita palabra. Señor, esta doctrina de la resurrección es la que el mismo Pablo decía: yo predico al Cristo resucitado. Señor, porque la resurrección nos da la esperanza, Dios mío, de que tú nos levantarás del poder de la muerte. Tú venciste a la muerte, Señor, y ahora quieres darnos vida a nosotros y vida en abundancia. Y te damos muchas gracias por ello, Señor. Te damos muchas gracias por tu amor. Y solamente ruego y pido, Señor, que tú bendigas las vidas de los que han escuchado el mensaje. Que no haya miedo ni temor en sus vidas. Y que si hay algo por lo cual, Señor, no se esté caminando bien, entonces, amado Señor, tú le des el poder y la gracia a las personas para que rectifiquen, Señor. Porque lo que nos queda verdaderamente en esta tierra, Señor, es hacer tu voluntad para ir al reino de los cielos. Mira, Señor, que aún en medio de esta pandemia, a aquellos que están infectados por el coronavirus, lo que tú les estás dando es la oportunidad de arrepentimiento en medio de la dificultad. Oramos por ellos y pedimos que tú los saques adelante, pero que primeramente sus corazones sean entregados a ti, al Rey de los cielos. Señor, ayúdalos, no solamente a los de la pandemia, Señor, aquellos, Señor, que por circunstancias no caminan bien en la vida, Señor, ayúdalos, bendícelos, que cada uno entienda, Señor, que Padre amado, estos cielos, esta tierra pasarán, Señor, pero que tú seguirás en medio de todo esto y darás salvación a aquellos, Señor, que siguen
tu nombre, que hacen, Señor, conforme a tu voluntad. Así que, Padre amado, te damos muchas gracias. Bendigo a todos mis hermanos en la congregación. Bendigo a toda la iglesia de Cristo que nos esté escuchando. Bendigo a las personas, Señor, que sin conocer están escuchando el mensaje. Señor, tómalos con el poder de tu Espíritu. Llénalos, Padre amado, para que ellos quieran seguir tu camino, leer tu palabra y fundamentarse en el Cristo de la gloria, Señor. Bendice a todos mis hermanos en su salud, en el bienestar, Señor, en la economía. Dios mío, ayúdanos en todo, Padre. Mira, Señor, nuestro gobierno, los gobiernos del mundo. Mira, Señor, Padre amado, ten misericordia de todos nosotros, Señor, con esta pandemia, Padre amado, que tu gracia y tu amor nos ayude, Señor, Padre, que ninguno seamos infectados por esto, Dios mío, pero que tú pongas tu mano de poder y, Señor, des el remedio, Señor, para salir adelante de todo esto, Padre. Oramos por todas las naciones del mundo, Señor, nuevamente por Italia, Inglaterra, Estados Unidos, que han sido, Señor, bastante golpeados con esto. Nosotros, Señor, también, pero Dios mío, rogamos tu bendición para todo el mundo en general, Señor, que tu gracia y tu mano de amor sea sobre todos nosotros, ayudándonos, Señor, en todo tiempo, momento y lugar, amado Dios. Gracias, Señor. Gracias te damos, amado Padre. Saludamos a las personas que nos escuchan en Ecuador, en California, en Canadá, en Colombia, en varias partes de Colombia. Los saludamos a todos. Le pedimos al Señor su bendición grandiosa para sus familias, para su economía, para todas las cosas del diario vivir. Confía en Dios, arrodíllese y pídale a Él, y Él hará. Así que damos gracias al Señor y estaremos entonces para el próximo jueves viéndonos nuevamente a las 7 de la noche y bueno, seguiremos hasta que esto pase, si Dios lo quiere, pero nuestro deseo grande es que podamos compartir y darle la gloria al Señor y adorar y bendecir su nombre. Espera en Dios y confía en Él, y Él hará. Dios te bendiga, Dios te guarde y la gracia del Señor esté con todos nosotros. Amén.